Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer el nixtamal de una forma sencilla y que ustedes puedan hacerlo en donde quiera que se encuentren. En esta ocasión tenemos maíz blanco, cosecha de gente campesina de aquí de la Huasteca de Hidalgo. De este lado tengo la cal que le vamos a poner a nuestro maíz. Como pueden ver, este es el traste que tenemos. Lo usamos cada tercer día para hacer nuestro nixtamal. Aquí acostumbramos a darle doble uso al agua, por ello mantiene ese color. Ahora esperando unos 15 minutos a que hierva el agua. Les cuento que para nosotros es una costumbre tener nixtamal todos los días porque es una tradición familiar comerlas frescas hechas en casa. Además de que a mi mamá le encanta comprar el maíz simplemente porque es criollo, es nativo del lugar. Ya empieza a hervir el agua. Su preparación es muy fácil. Una vez hirviendo, se integra el maíz poco a poco para no quemarse. Una vez integrado el maíz, se agrega un poquito de cal. Esta es una cucharita pequeña de madera que estoy usando y son como unos 6 gramos de cal, más o menos. Después de agregar la cal, simplemente se mueve bien para integrarla. Una vez integrado el maíz y la cal, le bajas la flama al gas por unos 5 minutos para que no se te vaya a cocer. Luego lo apagas, dejando reposar unas 4 horas aproximadamente si están en una zona muy calurosa, y si hace frío entonces pueden dejarlo una noche o un día. Como les comenté anteriormente, a nosotros nos gusta consumir el maíz criollo porque su calidad es incomparable en todos los aspectos, está libre de pesticidas y herbicidas, es un producto 100% natural y es más nutritivo. Su cosecha es en menor cantidad y por ello su valor es un poco más alto que el maíz comercial, pero la verdad es que lo vale y lo vale mucho. Así de sencillo hacemos nuestro nixtamal. Ahora solo esperar a que quede listo para poderlo lavar bien. Es importante comentarles que es necesario lavarlo y tallarlo muchas veces con bastantita agua para retirarle toda la cal y la masa nos quede muy sabrosa. De este lado les comparto mis pitayas que se han dado felizmente en macetas. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Hasta la próxima.